Actividad 17. Cuando se ilumina un metal con luz violeta, no se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Emitirá electrones el metal cuando se ilumine con luz amarilla? Digo que me imagino que por eso el año pasado no llegamos a grabarlo, porque la verdad es que la explicación es relativamente rápida si entendemos lo que es el efecto fotoeléctrico. Dice, cuando se ilumina un metal con luz violeta, no se produce efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Luz violeta, estamos iluminando allí con luz violeta, y el metal no emite electrones, que es lo que significa que no hay efecto fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Me pregunta, ¿emitirá electrones el metal cuando se ilumine con luz amarilla? Hombre, necesitamos evidentemente tener cierta idea de lo que llamamos el espectro electromagnético y quién de las luces, amarilla o violeta, tiene mayor frecuencia. ¿Cuál de las dos tiene mayor frecuencia? ¿La violeta o la amarilla? ¿Estamos de acuerdo que es la violeta? ¿Vale? Bueno, pues aquí he hecho un pequeño resumen otra vez de lo que es la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico, ¿lo veis? Eso sí estaba hecho ahí, así que lo voy a dejar. Así repasamos, ¿no? Repasamos otra vez lo que es la teoría de Einstein del efecto fotoeléctrico y la correspondiente ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, ¿vale? Consecuencia de esa ecuación y de la teoría, para que se emita electrones, ya lo acabamos de decir, tiene que haber una energía mínima. Y esa energía mínima en este caso, aquí lo estoy llamando ya fotón, ¿eh? Porque se va a llamar fotón tarde o temprano. Todavía no hemos llegado cronológicamente a llamarlo fotón, pero se va a llamar fotón. La energía del cuanto mínima tiene que ser igual a ese trabajo de extracción. Eso es lo que viene aquí. Esa energía mínima es lo que hemos dicho aquí antes, tiene que ser igual a esta. Y el cuanto con la energía mínima tiene que tener una energía igual a esa. Y por tanto una frecuencia que llamábamos frecuencia umbral, que es la que aparecía en el corte de la línea esa que dibujábamos en el experimento con el eje horizontal, el eje de la frecuencia. Así que tiene que haber una frecuencia umbral o mínima, ¿vale? Que además de aquí se puede despejar, porque tiene que ser igual al trabajo de extracción, esa energía mínima. ¿La despejamos un momento? ¿Cuánto sería? W partido por H, ¿lo veis, no? ¿Sería esa la frecuencia umbral si conocemos el trabajo de extracción del material? Esa sería la frecuencia umbral. Así que la voy a despejar aquí y ahora nos pasamos a la siguiente pizarra, si queréis, para explicar ya. Esto sería entonces trabajo de extracción partido por H. Esa sería la frecuencia umbral. Lo que tenemos que tener claro es que por debajo de esa frecuencia umbral, si los fotones, los cuantos tienen menos energía, menos frecuencia que la frecuencia umbral, si estamos por debajo, si F está por debajo de la frecuencia umbral, no habrá efecto fotoeléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Porque si F está por debajo de la frecuencia umbral, la energía de los cuantos será inferior al trabajo de extracción y por tanto no podrán arrancar electrones. ¿Vale? Lo voy a poner en la siguiente pizarra, que es lo que me interesa. Si F entonces es menor que la frecuencia umbral, no habrá efecto fotoeléctrico. Recordad que cuando se habla de frecuencia umbral, se habla entonces de frecuencia umbral o frecuencia mínima. Es la mínima necesaria para que haya efecto fotoeléctrico. En el caso de la longitud de onda, como de alguna forma la longitud de onda va en sentido contrario, es cada vez más pequeña cuando la frecuencia es cada vez más grande, se habla de longitud de onda máxima del efecto fotoeléctrico y por debajo de ella es cuando lo hay, por encima no. Si la luz violeta no arranca electrones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la frecuencia de la luz violeta, ¿no?, será menor que la frecuencia umbral. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero acabamos de decir que la frecuencia de la luz amarilla, ¿cómo es respecto a la frecuencia de la luz violeta? Es menor. ¿Arrancará electrones la luz amarilla entonces? ¿Producirá efectos fotoeléctricos la luz amarilla en este metal? No. Como la frecuencia de la luz amarilla es menor que la frecuencia de la luz violeta y esa a su vez es menor que la frecuencia umbral, la conclusión, evidentemente, digo yo, es que la frecuencia de la luz amarilla es menor que la frecuencia de la umbral del material. No quiere cerrarse el set. Y por tanto, no habrá efecto fotoeléctrico. La luz amarilla tampoco producirá efecto fotoeléctrico. Si la azul, perdón, la violeta no la produce, la amarilla tampoco. ¿Vale? Ese era el ejercicio. Un ejercicio teórico en el cual estamos trabajando con el concepto de frecuencia umbral o de extracción mínima de los electrones para que haya efecto fotoeléctrico, la energía mínima necesaria. Hablar de frecuencia y hablar de energía en este caso es lo mismo porque nos lo ha dicho el señor Planck. La energía de los cuantos es H, una constante, como una constante, por F. Así que energía mayor, frecuencia mayor. Energía menor, frecuencia menor. ¿Vale? Los cuantos tienen energía en función de su frecuencia, en función de la frecuencia de la luz correspondiente, claro. ¿Alguna cuestión sobre el ejercicio? ¿Algo más que...? Es una pregunta que seguramente está sacada de algún examen de selectividad, porque se hacen ese tipo de preguntas, para ver si hemos entendido lo que significa el efecto fotoeléctrico y cuándo se produce. También para recordar un poquito lo que es el espectro electromagnético entre luz violeta, luz amarilla y su frecuencia, ¿vale? Que no hay que saber cuánto vale, pero sí en qué orden recordar están en el espectro electromagnético. Nos han puesto violeta para que quede claro que estamos en la parte de mayor frecuencia de la luz visible, ¿vale? Y así no haya ninguna duda y empecemos ahí entre amarilla, roja, yo qué sé, o tengamos algún otro problema. La roja también estaría en la parte
más pequeña del espectro en cuanto a la frecuencia. O sea que roja y violeta nos vamos a tener que tener claro dónde están. Las demás están en medio, ¿vale? Todas las demás. Y si no, me pondrán el típico cuadrante o la típica tabla con márgenes de frecuencia para que lo sepamos. ¿Alguna cuestión más sobre esto? Pues lo cerramos. Mediante esta simulación denominada el efecto fotoeléctrico de Walter Fendt podemos experimentar con las características de este fenómeno, que fue descubierto por Heinrich Rudolf Hertz en las experiencias realizadas para producir y estudiar las propiedades de las ondas electromagnéticas. Podemos observar que para el metal sodio no se emiten electrones ni con luz amarilla ni con luz verde, y sí lo hace con luz violeta. También se ha tratado de observar cómo aparece el concepto de frecuencia umbral en el experimento.